la Eucaristía. ¿Cuántos sabemos el significado de esta hermosa palabra? Eucaristía, banquete celestial, banquete al que somos invitados para participar de ese contacto, de esa combinación entre nuestra humanidad y la divinidad de Jesucristo. Hace pocos días me estremeció el corazón un video que realmente marcó un sendero y por el cual yo me atreví a hablar ahora a través de este medio. Un ministro de la Eucaristía, con una irreverencia totalmente desfachatante, con un poquísimo respeto hacia Jesús sacramentado, tomaba en sus manos sin corporal, sin purificador, con la camisa de mangas hasta la mitad del brazo, todo mal vestido, en un grupo de oración, como cualquier objeto común y corriente, como cualquier objeto de que se toma de por allí, tomaba el portaviáticos, impartía en el aire así como cualquier cosa la comunión, decía: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Allí están las lágrimas de la Virgen. Ahí está por qué María cada rato en sus apariciones llora desconsolada. Porque manos no consagradas, porque manos indignas, toman el santísimo cuerpo de Jesucristo para impartirlo a la comunidad. Manos que no están capacitadas para impartir la Sagrada Comunión. ¿Qué está pasando con los párrocos? ¿Qué está pasando con ustedes, hermanos sacerdotes? Hemos sido escogidos del pueblo por Dios. Hemos sido llamados a ser sus ministros. ¿Por qué permitimos entonces que haya ministros extraordinarios de la Eucaristía cuando nosotros somos los llamados a trabajar para engrandecer el reino de los cielos? ¿O es que acaso fuimos ordenados sacerdotes para estar en un escritorio? ¿Solo para salir a la carrera a celebrar una Eucaristía sin paciencia? Para no tener paciencia con el pueblo y encima de eso mortificar más, golpear más a Jesucristo, entregándolo a manos no consagradas para que imparta la Santa Comunión. ¿Qué está pasando? Decimos que nos preocupamos por la salvación del mundo y nosotros mismos estamos mandando a pique, a la destrucción a esta humanidad. Somos culpables y aceptémoslos. Somos culpables del desastre que hay actualmente. Ahí están las lágrimas de María cuando se aparecen. Ahí está cuando nos pide a cada instante que desagraviemos su corazón inmaculado, el corazón santísimo de Jesucristo, y nosotros no hacemos caso, porque nos inclinamos más para ese lado pernicioso que realmente a donde debemos estar. No permitan ustedes, ni siquiera que las religiosas les den la comunión. Cuidado con recibir la comunión en las manos. Eso es otro plan de Satanás para ofender más al Señor. La comunión se recibe de rodillas y se recibe de manos de un sacerdote consagrado. No permitan que eso pase en su parroquia. Rechacen como cristianos en defensa de la fe todo acto que ofenda el corazón de Jesucristo. La oscuridad, la falta de amor. Nos atrevemos nosotros los sacerdotes, y no estoy de acuerdo en dar la comunión en la mano. Yo no estoy de acuerdo. Respeto. Pero debo respetar, y respetaré siempre, pero no estoy de acuerdo, porque la carta apostólica o lo que dieron para dar la comunión en la mano es muy clara. Dice que ningún sacerdote puede obligar a un fiel a recibir la comunión en la mano, pero sí lo puede obligar a recibirla en la boca. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que yo la reciba en la mano? Nada. Es Cristo, decía alguien hace poco, antes mejor porque me lo llevo al puesto y lo adoro. Y le dije, mire Señor, le explico con un ejemplo. No es que sus manos sean más sagradas que las mías, ni más, sus manos más santas que las mías.
Porque si yo dijera que yo soy más santo que usted, estaría pecando. Y reconozco su santidad, reconozco su amor a Jesús Eucaristía, reconozco sus oraciones, su estado ante Jesús Eucaristía, lo reconozco. Pero desgraciadamente usted no fue consagrado para tocarlo a Él. Yo sí, y le expliqué con un ejemplo. Dije, mire, ahí está su esposa, usted la toca, ¿sí? ¿La ha abrazado? Sí. ¿La ha besado? Sí. Ahora permite que yo, sacerdote, la toque y la abrace. Ah, no, ¿por qué? Ah, usted fue consagrado para tocarla a ella, y yo fui consagrado para tocarlo a él, no usted. ¿Esto a dónde nos ha llevado? A tanto sacrilegio, robo de Jesús en los templos. Eso nos ha llevado allí. La falta de respeto a creer que Dios está en un pedazo de pan. Y si es Dios, y si es el mismo Dios que está en el cielo con toda su plenitud, con toda su totalidad, y si es el mismo Dios que estuvo entre nosotros aquí en la tierra, merece el mismo respeto. Si yo creo, el mismo respeto. Por eso vuelvo a decir, nos atrevemos a quitarle la devoción a la gente. ¿Con qué derecho, Padre, lo digo con dolor, y soy sacerdote? ¿Con qué derecho le quitamos la fe a aquel que dobla la rodilla? ¿Con qué derecho le quitamos la fe a aquel que trae sus manos entrelazadas pensando en Dios? ¿Con qué derecho le digo, extienda tu mano? ¿Con qué derecho le estoy robando la fe a Él? La piedad, el amor, el respeto. Me convertí en ladrón de las mismas gracias de Dios, siendo repartidor de gracias de Dios. ¿No se merecerá un poco de amor? ¿Cuántos sacrilegios? Todo el mundo ahora toca a nuestro Señor. Todo el mundo va al sagrario y saca a nuestro Señor. Ahora los laicos tienen el poder de tocar al Señor y repartirlo, como si fuera cualquier cosa. Ministros extraordinarios. Ministros extraordinarios. ¿Y acaso la Iglesia no dice que son extraordinarios? ¿Que son solo en caso de necesidad? ¿Que solo cuando es necesario ellos pueden ayudar? Pero ahora los vemos regados por toda la parroquia. Eso no está bien y eso no lo permite la Iglesia. Si leemos los documentos de la Santa Iglesia sobre los ministros de la Eucaristía, dicen muy claramente que son extraordinarios, no ordinarios. Y extraordinario quiere decir que en caso de necesidad. Que en caso de necesidad. Si a mí me preguntan como sacerdote si estoy de acuerdo con ello, digo no estoy de acuerdo. Creo que el sacerdote, como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el único que debe tocar al Señor y entregarlo a los fieles, porque Él es el Padre, porque Él es el Pastor, porque Él es Jesucristo sacerdote que trajo la presencia del mismo Jesucristo, y Él es el que tiene el poder para tocarlo y el poder para distribuirlo. Con razón el demonio, con razón la masonería, con razón tantos están atacando la Eucaristía, porque desacralizando la presencia real del Señor, se convierte en cualquier cosa para los fieles. Ahora todo el mundo hace lo que quiere con el Señor. Y yo lo digo por experiencia como sacerdote y como exorcista. ¿Cuántos se roban al Señor para los ritos satánicos? ¿Cuántos se llevan al Señor y lo esconden en un bolsillo para ir a ofrecerlo al demonio? Para irse a burlar y a pisotear en los ritos satánicos y en las misas negras. ¿Cuántos casos he tenido yo de satánicos? De personas que estuvieron en el satanismo y se robaban las hostias sagradas para ofrecerlas al demonio. Y que gracias a Dios se han arrepentido y han recibido liberación. Y ahora todo el mundo toca al Señor como cualquier cosa. El Señor es santo, y si es santo se merece santidad. Y se merece que se le reciba con todo el amor. ¿Cómo poner, como dirían los ingleses, todo lo pertinente a la comunión en la mano en una cáscara de nuez? Porque suponemos que todos apreciamos a la Eucaristía, que es, como nos enseña el Concilio Vaticano II, en diferentes documentos, la fuente y el culmen de toda la vida espiritual y de la misma misión de la Iglesia.
Por eso la adoración es un acto de fe y de amor, y lo propio como gesto corporal es, con santo temor de Dios, postrarse o arrodillarse ante la presencia divina, ante el Santísimo Sacramento. Quienes no objetan la comunión en la mano y de pie, e incluso la sostienen como forma muy válida y hasta preferida para algunos, al modo normal, que hay que recalcar que el modo normal de comulgar es aquel de rodillas y en la boca, ponen como principal argumento el histórico, alegando que en los primeros siglos, hasta el siglo IX, comienzo del X, se comulgaba de pie y en la mano. Y esto lo he escuchado yo, también hay quienes hasta llegan a decir que el Señor le dio la comunión a los apóstoles en la mano. A lo que se responde primero que los apóstoles eran sacerdotes consagrados en la última cena. Justamente la consagración de sacerdotes es aquella de hacer esto en memoria mía, es el mandato que les da de repetir lo que él estaba haciendo. Esa es la consagración sacerdotal. Y segundo, que en realidad la costumbre oriental, incluso hasta nuestros días, eso yo lo he visto, es por parte del anfitrión la de dar el bocado en la boca a los comensales, por lo menos el primer bocado. Es cierto, hasta los siglos IX y X la comunión era en la mano, aunque no en todas partes, porque en lugares como Toledo, si no recuerdo mal, ya en el siglo VII, se prohibía la comunión en la mano bajo pena de excomunión. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se abandonó esa práctica? Una práctica que ya llevaba además más de 1000 años de comulgar en la boca y de rodillas. Y la segunda, ¿por qué se ha querido regresar a ella después de 1000 años de comulgar en la boca y de rodillas? La respuesta a la primera pregunta la da la instrucción Memoralie Domini, que es de Pablo VI, es sobre la administración de la Eucaristía y que todavía está vigente, donde dice que la costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos, pero más que el temor de los abusos, influyó la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. El gesto litúrgico, sigue diciendo Memoriale Domini, significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía, porque tenemos ahí el catecismo holandés de mediados de los años 60 como ejemplo. Tal catecismo es un compendio de herejías, tanto que debió ser prohibido. Era de la Conferencia Episcopal Holandesa. Por ejemplo, ponía en duda la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y ahora se entiende el por qué volver a la mano. Cambian el término de transustanciación por transignificación, que no es lo mismo. Ahí también tuvo que salir al encuentro el Papa Pablo VI. Niega la presencia de Cristo en fragmentos desprendidos y no distingue el sacerdocio ministerial y jerárquico del bautismal o común de los fieles. De ahí también porque implantaron los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía que podían, entre comillas, celebrar la Eucaristía. Pues decía que los holandeses, y sobre todo bajo la influencia de Schillebeeck y de Boff, Leonardo Boff, hicieron una serie planteaban una serie de herejías, y entre ellas la última que mencionaba eran los ministros extraordinarios de la Eucaristía, que podían celebrar la Eucaristía en ausencia del ministro ordenado o el sacerdote ministerial, ¿no? De ahí también está esta confusión de llamar a los ministros extraordinarios de la comunión ministros extraordinarios de la Eucaristía. No existe tal término. No hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. Los ministros del altar son ordenados. Los ministros que dan la comunión laicos son ministros extraordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. Volviendo a esa instrucción memoriale, instrucción para la distribución de la Eucaristía, se llama Memoriale Domini, aún, insisto, totalmente vigente.
reafirma el Papa que la hostia debe ser recibida en la lengua. Y entre otros argumentos dice, los obispos del mundo son unánimemente contrarios a la comunión en la mano. Dice, debe ser observado este modo de distribuir la comunión, o sea, el sacerdote debe poner la hostia sobre la lengua del comunicante. La comunión en la lengua, sigue diciendo el Papa, de ningún modo quita dignidad a quien comunica. Esto es increíble, cómo el Papa vio lo que está ocurriendo ahora. Porque estos puntos son clave. El Papa anticipó lo que iba a ocurrir, exactamente lo que está pasando. De este modo de comulgar de pie en la mano ha provocado que se haga de la Eucaristía, que es la persona de Cristo, que es la persona divina de Cristo, que es Dios, un objeto. Se ha cosificado la Eucaristía. Yo tomo con las manos las cosas. No hay ninguna diferencia entre comulgar y tomar cualquier otra cosa. Y además de pie. Se la trata como un objeto y la más de las veces ni siquiera un objeto preciado. Y lo dice quien está recorriendo el mundo y que está sufriendo por esto y que son cientos y cientos de iglesias o lugares de culto donde tengo que dar la comunión y administrarla y veo cómo se hace. No hay la mínima noción de a quién se está recibiendo. Hoy el tema del programa es un programa muy, muy interesante que es la comunión en la mano en el corazón de la crisis de la iglesia. Fíjense qué fuerte. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestro queridísimo padre, Monseñor Marín. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias de estar de nuevo aquí con nosotros. Claro que sí. He estado repitiendo yo esto constantemente porque lo sentimos en el corazón, nos duele y tenemos que llegar con nuestros sacerdotes a pedirles permiso para podernos hincar, para que no se molesten. Porque hay veces que nos hincamos nosotros, queremos recibir a Cristo porque no queremos ser exhibicionismo, no exhibicionismo, es por el corazón, de verdad. Y hincándonos, queremos recibir a Cristo y nos dicen levántese, pero a veces le pedimos no, aquí, y se molestan. Entonces hay que pedirles permiso. Entonces, esto verdaderamente es una crisis, Monseñor. Puede parecer superficial, sí. Puede parecer sin importancia, sin trascendencia, pero si tenemos en cuenta lo que es la Eucaristía, lo que nos dice el Concilio, sí. Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el corazón de la vida de la Iglesia, que es el más grande tesoro que tiene la Iglesia, que es Cristo mismo vivo entre nosotros, que no es una cosa sagrada, es una persona, y una persona viva. Si no somos consecuentes con esto, entonces no tiene ninguna importancia decir que esto estaría en el corazón de la crisis de la Iglesia. Entonces, decir que este acto de irreverencia, que empezó con una historia negra de dar la comunión en la mano, es una falta grave contra la fe. ¿Por qué? Porque es disminuir la fe en la presencia sacratísima de Cristo en la Eucaristía. Es no creer en la transubstanciación, es no creer en Cristo vivo. Entonces, si estamos mal, es porque hemos descuidado lo esencial, lo importante, lo trascendente. Y si estamos en crisis en la Iglesia con tantas cosas que están pasando hoy en el mundo, pues no nos llame la atención. ¿Por qué? Ni nos llame la atención porque el Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, en una homilía en San Pedro, dijo que el humo de Satanás por alguna rendija había entrado a la Iglesia. Y eso está presente todavía. Entonces, por eso estamos en crisis. Se ha hecho una norma, lo que era una prohibición, ya se ha hecho una norma que se dé la comunión en la mano, sin ninguna explicación escriturística, sin ninguna explicación de la historia de la Iglesia, sin ninguna explicación en toda la tradición. ¿Por qué se ha impuesto esto? Tiene una historia más negra todavía, desde 1925 con los masones. O sea que nada sucede por acaso, nada sucede por coincidencia, todo sucede por un plan bien orquestado de Satanás.
pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Pero esto, ¿por qué se dio este permiso? ¿Por qué se dio esta situación y por qué llegamos a este abuso? La comunión en la mano tiene un precedente herético en el siglo IV. Fueron los arrianos los que, al no creer en la divinidad de Jesucristo, pues tomaron a Cristo, a la Eucaristía, como una cosa. Pasaron muchos siglos y llegó el siglo XVI, y sobre todo los calvinistas, por hacer mofa y por menospreciar lo que ellos llamaban una superstición papista, que era la transubstanciación y era la Eucaristía, entonces perdieron la fe en la presencia real y empezaron a hacer la comunión en la mano. Tienen origen protestante, herético. Pasó el tiempo, vino el Concilio de Trento, se pusieron las cosas en su lugar, hubo reverencia, hubo la orden expresa, el canon expreso de que se comulgara de rodillas y en la boca, se pusieron comulgatorios, las balastradas de los templos, y todo el mundo lo hacía así, con reverencia y con atención. Vino el Concilio Vaticano II, que no dio pie a ninguna de estas cosas, porque no hay un solo argumento que el concilio diga esto pueden hacerlo. No, nunca toca el tema y además no dice nada de esto. A propósito del concilio, también otra vez vino la disminución de la fe, sobre todo en Holanda. Y entre 1965 y 1966, muchos empezaron a pensar que Cristo no estaba en la Eucaristía, y que entonces pues era un objeto de devoción, y empezaron a hacerlo en la mano. Se fue extendiendo poco a poco. Entre el 66 y el 69, pues hubo varios lugares, se pasó a Alemania, se pasó a Francia, se pasó a Bélgica, y cuando el Papa Pablo VI se da cuenta, lo prohíbe, les dice que no, pero siguieron, no hicieron caso. El Papa les mandó una carta a los obispos de Holanda y a los obispos de Alemania para que les hicieran a sus sacerdotes y les dijeran que eso no estaba bien, que había que regresar a la forma tradicional de recibir la Sagrada Comunión. Pero los obispos no dijeron nada a los sacerdotes no dijeron nada a los fieles, y los fieles siguieron. Y esto se fue extendiendo. Ya en el 69, cuando ya eran varias naciones las que estaban así, y algunas ciudades, no todas, entonces le pidieron al Papa que reglamentara la desobediencia. Hazme favor, reglamentar un error. Tremendo. Tremendo. Entonces el Papa, para evitar un cisma, pues toleró, pero no dio luz roja, no dio luz verde, decir, sigan adelante. No se puede reglamentar un error, no se pueden poner normas para seguir equivocados, pero tampoco hicieron caso. Otro documento, tampoco hicieron caso, o sea, es fruto de una desobediencia. Cuando el 12 de marzo de 1969 el Papa se da cuenta que hay un movimiento en contra, entonces hace una encuesta mundial con todos los obispos. Es Pablo VI, ¿no? Pablo VI. Pablo VI, sí, el 69. Entonces, él en esta encuesta encuestó a 2.136 sacerdotes. De esos, las 2/3 partes votaron en que... Eso son obispos. Obispos. Sí. Esos obispos votaron en que se siguiera la forma tradicional de dar la comunión. ¿Los 2.136? No. 2/3. Ah, 2/3. 2/3 votaron en que se conservara la forma tradicional. Ya. Unos 500 y tantos Ya. que no. Unos 300 dieron alguna modificación y 21 se abstuvieron. Entonces, la mayoría pedía que se siguiera la forma tradicional. Pero entra aquí el cardenal Aníbal Bugnini, Sí. que era el secretario del secretario nada menos que de la Reforma Litúrgica, el autor de la Reforma Litúrgica. Y este cardenal engañó al Papa. Le dijo que la mayoría estaban en favor cuando era lo contrario. Y entonces el Papa concede, así como tolerando para evitar un cisma, mayor problema, concede,
pero siempre haciendo una serie de restricciones. Y eso lo tomaron como si fuera ya la luz verde para seguir adelante, y siguió extendiendo, y se ha extendido ya en el mundo, en varios países, sobre todo los países nórdicos. Esto ya es una norma, hasta llegar a lo que tú me decías al principio, nos decías al principio, que cuando alguien, ya todo el mundo se acerca, y luego alegan que eso se hacía ya en la iglesia primitiva. No es cierto, vamos a ver después que no es cierto, así no era la comunión, sino que se acercan, y ya no se acercan como se había dicho, que trataran de que fuera como un trono la mano izquierda, se pusiera en la mano izquierda y se tomara con la mano derecha y se comulgara. Pero llegaban hasta la tomaban así como diciendo, deme eso que está ahí, como si fuera una galleta. Casi lo arrebatan, se lo arrebataban a uno. Ahora, en algunos países, como acabas de decir, sobre todo, bueno, aquí en los vecinos próximos de Estados Unidos, algunos si se arrodilla, se enojan, se lo prohíben y le dicen, levántese, lo que quiere es llamar la atención. Así es. Así es. Cuando que es la única forma reverente y adorante de recibir al Santísimo. Las consecuencias las estamos viendo, la falta de fe. Mira, mucha gente comulga en la mano, a lo mejor con fe, con devoción por obedecer a su obispo. Otra gente comulga por estar a la moda, porque todo el mundo lo hace, pues no vamos a modernizarnos, todos vamos a hacerlo así. Otros los hacen por falta de fe, no saben lo que están haciendo, sin reflexión, van a recibir una galleta, van a recibir un objeto que les guste, y además pasan lista porque están todos viéndolos, es una boda, es una primera comunión, pues para que vean que yo también vine, pasan así sin... Y puede ser que haya alguna persona que lo haga con fe profunda, pero por razones subjetivas, sin saber las consecuencias de que esto está pasando. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues una de ellas es que las partículas se caen, se quedan siempre partículas, y luego nadie las limpia ni nadie las... hacen esto, Inclusive o en la los ve, ropa. así es. Entonces, O los he visto comulgar en la mano, la llevan en la mano caminando, se persignan con ella y luego la toman y luego le dan la mano a quien va pasando. bueno, siquiera ya sí que hay otros que la van aventando, los niños la van aventando, ya ves, la cachan con la boca. En el Antiguo Testamento dice, en el Nuevo Testamento tenemos en Filipenses 2, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Así es cierto. Isaías 45, ante mí se doblará toda rodilla. Y constantemente en el Antiguo Testamento esa es la presencia de Dios. Para nosotros es la presencia real, no es una presencia simbólica. Exactamente. Si los judíos, por ejemplo, tenían el santo de los santos, que era la Shekinah, en donde estaba presente realmente el Señor. El sacerdote entraba una vez al año, pronunciaba una vez el nombre de Yahvé, y se salía después de 3 minutos, porque no podía estar más en la presencia del Señor. Ahora no es nada más un símbolo, es la persona real de Dios, es Dios mismo. Y si alguien dice, es que yo tengo derecho a recibirlo como sea, sí, pero él tiene derecho a que lo reverencies y a que lo adores. Usá, que se atrevió a tocar el arca y que murió fulminado. Murió fulminado. En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ahí está. Exactamente. Es decir, en el Antiguo Testamento las cosas sagradas no se deberían tocar. Aquí no es una cosa sagrada, es la misma persona de Dios. Entonces, por eso, si lo cosificamos, si lo hacemos objeto en vez de sujeto, que es un sujeto, entonces la fe en lo esencial está perdida. Pero esto tiene una historia más atrás, ya lo mencionaba Jorge. En 1925 los masones en una convención se propusieron atacar a la iglesia. ¿Pero dónde lo vamos a atacar? Empezaron a pensar, y como la obra de Satanás es muy sabia, porque Satanás es muy inteligente, les inspiró, no, si ustedes quieren atacar, no la ataquen de frente, atáquenla muy sutilmente. ¿Cómo? Haciendo que se vaya perdiendo la fe en el centro. ¿Y cómo se pierde esa fe? Empezaron a pensar cómo, dijeron, pues vamos a urdir que reciban la comunión en la mano.
Ahí, cuando nosotros manoseamos algo, se nos va poco psicológicamente, vamos disminuyendo nuestro aprecio, nuestra admiración, nuestra reverencia, nuestra adoración, hasta llegar a hacerlo una costumbre vulgar, vulgarizar, acorrientar, hacer todo incorrecto, algo que es tan sagrado y tan santo. Cuando esto se llega, se pierde la fe, y por eso vino después la crisis de los pederastas, y lo que está pasando ahorita en el Vaticano y en todas partes, una crisis. ¿Por qué? Porque perdimos el norte, así que nos ganaron la batalla, pero ante Dios sabemos bien que no prevalecerán. Además sabemos que, como dice, al final mi corazón, mi grado corazón triunfará. Pero necesitamos nosotros también trabajar por ese triunfo, porque no estamos esperando todo de Dios. Y muchos dicen, se amparan en que la iglesia primitiva comulgaban en la mano, y que era, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora, comulgar en la mano, era regresar a la iglesia primitiva, a las fuentes, y entonces lo estamos haciendo bien. En la iglesia primitiva no se comulgaba como se comulgaba ahí en la mano. Sabemos, por ejemplo, por Eusebio, sabemos por San Justino, que hacían la comunión y en la mano derecha. No tocaban con los dedos el pan consagrado, el pan sacramentado. Como se les ponía en la mano derecha, bien lavada antes, todos tenían que, y como comulgaban 1 o 2 veces al año, era un acto solemnísimo. El día que comulgaban lo hacían verdaderamente con mucha reverencia, con mucha adoración. Ponían en la mano, se lavaban bien antes la mano y hacían una profunda reverencia y comían con la boca directo de la mano. Lamían después la mano para quitar todas las partículas y después iban con un paño, el dominicale, y ya se purificaban. Entonces no tiene ningún parecido con la comunión en la mano ahora. Que nos reglamentaron que la mano izquierda arriba, que la mano izquierda, la mano derecha abajo, que era un trono, no es ningún trono, y luego lo tocan y se lo comen. Casi es una autocomunión, a darse como era a sí mismo. Eso estaba prohibido siempre. Y por lo tanto no tiene que ver el parecido de ahora con el de entonces, para que no se alegue que estamos regresando a la iglesia primitiva. Era otra manera de dar la comunión. Hay muchas partículas que se quedan. Yo he visto, por ejemplo, a personas que una vez que lo tocan, nunca limpian, nunca ven si quedó o no, simplemente hacen esto, o con la ropa. Eso está indicando que están ante una cosa, no ante una persona. Sí, exactamente. Otra cosa, muchos van a comulgar y se llevan la hostia, la ponen, la sacan de la mano y se la meten en la bolsa del saco, o en la bolsa, en donde sea, en la bolsa de las mujeres, o en un libro, un misal. Se han encontrado hostias pegadas abajo de las bancas con chicle. Se han encontrado hostias tiradas en el piso. Eso que decía Jorge hace rato el arzobispo de Buenos Aires, cuando era nada menos que el Papa, Cardenal Bergoglio, se dio un milagro, que una señora se le cayó la hostia y la dejó. Alguien se dio cuenta, le dijo al sacerdote que ahí estaba una hostia que habían tirado, la recogió, la puso un poquito agua y la puso en el sagrario, como era la norma, para que se deshiciera, para que se corrompiera. Después, cuando fue a ver, resulta que era sangre. Estaba todo aquello, era sangre, aquella agua que había puesto. Se analizó y se llegó a descubrir que era nada menos que un pedazo del miocardio. O sea, más claro, no más que el agua. Ahí está Cristo real y verdaderamente presente. Otra cosa, esos que comulgan y que se llevan la hostia, muchos la venden. A ese grado hemos llegado. Se la venden a gente malvada, gente satánica, que después hace ritos satánicos, misas negras, con hostias consagradas, que las pisotean, las escupen, las hacen barbaridades. Es decir, ellos tienen fe en que ahí está Cristo realmente presente, y el que la vendió pensó que vendió un objeto. Tiene más fe el malvado que la compró
que el católico que la vendió, porque el otro sí sabe lo que está haciendo, porque nadie se ensaña con un pedacito de pan, nadie patea y ni hace barbaridades con un pedacito de pan, no saben qué es el pan, saben qué es Cristo ahí. Entonces eso se ha multiplicado en el mundo precisamente por los abusos, por la comunión en la mano. Otra cosa, otra consecuencia también que nace de ahí es que, lo que ya decíamos, todo lo que se vulgariza, todo lo que se banaliza, se va despreciando poco a poco. Hay un dicho latino que dice "assueta vilescum", o sea que las cosas a las que nos acostumbramos se nos van degradando, se nos van devaluando, y vamos devaluando nuestra fe, nuestro aprecio, nuestra conciencia de que estamos ante Cristo vivo y realmente presente. Otra consecuencia también es que no hay transubstanciación, no hay el milagro de convertir el pedazo de pan por el poder de Dios en una persona, en el cuerpo del Señor. No hay la fe de que convertir un poquito de vino en la sangre del Señor, que es la transubstanciación, que ese es el milagro, que ese es el momento en el cual le pedimos al Espíritu Santo que venga a hacer este milagro, la famosa epíclesis de la Iglesia. Ese momento de la epíclesis es exactamente ese pedir a Dios que haga el milagro, y es el poder de Dios el que transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Si esto no lo tomamos en serio, pues entonces no hay fe en la transubstanciación. Otra consecuencia, si decimos que la Eucaristía es el centro de la Iglesia, es el meollo, es la columna vertebral, es el corazón de la fe, entonces si se debilita el corazón, si se debilita la fe en la presencia real de Cristo, todas las demás acciones se debilitan. Si un corazón está débil, el cuerpo todo está en peligro. Es lo que nos está pasando. Por eso decíamos, en el corazón de la crisis de la Iglesia está la falta de fe por la comunión en la mano. La madre, la Beata Teresa de Calcuta, cuando se le preguntó, según ella, cuál era el problema más serio de la Iglesia ahora, Así es. no dudó en responder: el problema de la comunión en la mano. Así es, yo lo oí. Cuando yo leí eso dije, pero ¿por qué le da tanta importancia? Pues claro que Tiene toda la razón. le da toda la importancia, sí, tenía toda la razón. Así es. Tenemos que hacer algo, eso sí, no basta con quejarnos, porque quejarnos no soluciona nada. No basta con reprochar y con decir eso está mal, porque tampoco tenemos que hacer algo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente decirles a todos, hermanos, tenemos que poner en su lugar a Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Vamos a ponernos en nuestro lugar y vamos a pedirle, porque esto tiene que ser de toda la Iglesia. Así es. Desde el Papa para abajo. Así es. Tiene que revertirse esto. ¿Por qué? Porque está mal. Porque estamos mal. Así es. Pero todos lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la intervención de toda la Iglesia en el cielo y en la tierra. Porque tenemos que regresar al privilegio que Dios nos ha dado de regalarnos la fe y a tratarla de vivir lo mejor posible. Pero sí también decimos aquí en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, vamos a hacer oración, pero también vamos a hacer acción.